Vamos a la escritura. Acompáñame por favor a Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 1 y 2. Ahí vamos a estar leyendo la escritura y que el Dios del cielo pueda hablar a nuestro corazón y a nuestra vida. Primera de Pedro capítulo 1, verso 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Lea este versículo 2. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Amén. Vaya conmigo a Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 1 y 2. Vamos a leer dos pasajes para introducirnos en la palabra del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 1 y 2. Dice así la escritura. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermano. Yo quiero usar estos dos pasajes y quizás aún más específicamente el versículo 2 de cada uno, porque usted sabe que Dios no es un Dios de casualidad. Dios no hace las cosas por error o por casualidad. Me llamó mucho la atención que el apóstol Pedro usa el mismo saludo, muy similar el saludo que les da a los hermanos de las iglesias, que en la primera carta del apóstol Pedro se dirige a aquellos que andan huyendo por causa de las persecuciones, por causa del diablo que de alguna manera anda persiguiendo a los creyentes. A los expatriados, de alguna manera, dice el versículo 1 de la primera carta, a los expatriados en la dispersión. Y en la segunda carta les habla a los gentiles que se han convertido, pero lo interesante de las dos cartas, que tienen propósitos diferentes, pero tienen un mismo saludo, y ese saludo es el que me llamó la atención. Y el saludo es que el apóstol pide que haya gracia y paz sea multiplicada. Fíjense, gracia y paz o sea multiplicada. Ese es el saludo similar en los dos. Las dos cartas tienen propósitos diferentes. La primera carta tiene el propósito de animar y fortalecer a los que están siendo perseguidos y de alguna manera fortalecerlos para todo lo que están padeciendo, por lo que están sufriendo. En la segunda carta, el apóstol les está hablando más bien a aquellos para advertirles de que se han introducido entre los creyentes falsas enseñanzas, falsos maestros. Ese es el propósito, son dos propósitos diferentes. A unos están padeciendo porque los están persiguiendo y el apóstol los trata de animar. A otros, a los de la segunda carta, les advierte de que hay falsos maestros. Y de hecho es interesante, fíjese hermano, que el apóstol en la primera carta llama al diablo como un león rugiente, buscando a quien devorar, como un diablo perseguidor. Pero en la segunda carta
el apóstol Pedro habla del diablo como un ángel de luz, como uno que logra engañar a los creyentes, como uno que le cuesta a los creyentes distinguir entre la luz de Dios y la luz del diablo, porque resulta que el diablo tiene luz también, hermano. Una luz, por supuesto, de engaño, una luz que hace que los creyentes puedan ser engañados. Pero yo quiero enfocar este tema, en ese saludo que el apóstol Pedro da, similar en las dos cartas, y que de alguna manera probablemente el apóstol logró descubrir, logró entender, logró percibir por el Espíritu de que estos dos elementos son sumamente importantes para la iglesia, para los creyentes. Y les dice en las dos cartas, habla acerca de la gracia y acerca de la paz que los creyentes necesitan para poder sobrellevar cualquier situación. Y pensando en esto, vino a mi mente esto de la gracia, porque sin lugar a duda que la Biblia dice con claridad que la salvación es por gracia, no es por obras, para que nadie se gloríe, no es por esfuerzo humano, porque si fuera por esfuerzo humano tendrían razón las diferentes religiones en exponer sus argumentos de que el hombre en algún momento puede alcanzar a Dios a través de sus propios esfuerzos. Pero la Biblia deja bien claro de que nadie puede llegar a Dios a través de esfuerzos humanos, sino solo a través de la fe. Y a través de la fe, el Señor envía una gracia especial para los que han creído. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces yo quiero hablarle de esos dos aspectos hoy, de la gracia y de la paz, que yo diría que si logramos nosotros como hijos de Dios, logramos tener esos dos elementos en nuestra vida, no importa que estemos siendo perseguidos, no importa que estemos siendo atribulados, o no importa que el diablo se vista de ángel de luz, no vamos a sucumbir ante ese tipo de ataques. ¿Por qué? Porque la gracia del Señor nos va a guardar. Por eso a Timoteo le decían: Timoteo, esfuérzate en la gracia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces acompáñenme por favor a ver algunos elementos importantes de estos dos elementos. En primer lugar, debemos de tener bien claro que la gracia es un don de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Usted y yo no podemos comprar la gracia. Usted y yo no podemos alcanzar la gracia. La gracia es un don de Dios. Eso, hermano, entender eso y lograr asimilar esa gracia va a permitir que usted y yo, hermano, entendamos que necesitamos depender totalmente del Señor para vivir en esa gracia. Y no tratar con nuestros propios esfuerzos de alcanzar algo que no podemos alcanzar, sino que es la pura misericordia de Dios la que nos ofreció esa gracia divina. Acompáñenme por favor a Efesios capítulo 2, versículo 8. Hablemos un poquito acerca de esto. La gracia de Dios es un don, es un regalo. Usted y yo no la merecíamos, pero Dios tuvo a bien entregarnos esa gracia, darnos de su gracia. Efesios capítulo 2, versículo 8. Cuando usted lo tenga, dice amén. Oiga, esta verdad la acabo de mencionar. Porque por gracia sois ¿qué? Salvos por medio de la fe.
Y esto no de vosotros, pues es, ¿qué dice, hermano? Don de Dios. Por eso es que en muchas filosofías y en muchas religiones o en el pensamiento filosófico o humano, a veces el ser humano cree que puede llegar a ser digno de ser salvado. Y por eso es que mucha gente no logra ver la necesidad de Dios. No logra verla porque como cree que uno es digno, pues. Como que cree que uno ha hecho méritos. Pero es que he sido buena gente. Pero si yo no le he hecho mal a nadie. Pero si yo viera cómo ayudo a la gente. Pero si yo, mire, yo no soy malo, yo no ando matando, yo no ando robando, yo no ando haciendo esto. Y entonces el ser humano cree que por no hacer muchas cosas que se consideran grandes y malas, pecados grandes o pecados malos, cree que tiene cierto derecho o que tiene cierto merecimiento a ser salvado por Dios. Pero en realidad ninguna obra humana nos puede otorgar la salvación de Dios. La única forma es reconocer nuestra realidad, y es que hemos pecado contra Dios y que el pecado nos alejó de Dios o nos aleja de Dios, y por lo tanto el pecado hizo que estuviésemos destituidos. Eso es lo que dice la Escritura. Por cuanto todos pecaron, todos han sido destituidos de la gloria de Dios. Pero si usted se da cuenta, el ser humano que todavía no conoce a Dios cree que tiene derechos. Cree que sí, pero si yo no he sido malo. Y empieza a compararse entre un ser humano y otro. Y dice, pero yo no soy tan malo como esa gente que anda matando allá afuera. Yo no soy tan malo como aquellos, sí, de plano se merecen el infierno, pero yo no, yo solo de vez en cuando es que hago algo malo. Y como que quiere uno justificarse, como que quiere uno dar a entender que sí tiene derechos por no ser, según su opinión, no ser tan malo. Pero la Biblia dice que justo ni uno solo en la tierra, ni uno solo, porque el único justo se llama Jesucristo. Dele un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, debemos de entender que esa gracia, la gracia más interesante, importante que usted y yo debemos entender, es esa gracia que nos permitió la salvación de Dios, porque es un regalo de Dios. Pero resulta también, hermano, que cuando esa gracia de Dios está sobre nuestra vida, resulta que esa gracia se encarga también de darnos una, valga la redundancia, una gracia especial en nuestra vida, para que donde andemos o caminamos, la gracia de Dios que está en nosotros se encarga de abrir puertas, se encarga de que hayan personas ahí a la mano como para auxiliar nuestra vida. La gracia que había sobre José fue la que permitió que le abrieran las cárceles. La gracia que había sobre José fue la que permitió que siendo un esclavo y vendido, llegara hasta el palacio de Faraón, y llegara a ser el segundo dentro de Egipto. Pero fue la gracia. La gracia es la que abre puertas. La gracia es la que permite que camines por lugares, que Dios te vaya abriendo espacios, o te dé esa gracia para que las personas puedan auxiliar a nuestra vida. Pues es una gracia
que viene de Dios, pero esa gracia no es parte de nuestro esfuerzo, es parte de la gracia de misericordia de Dios sobre nosotros. Amén, hermano. Bien, veamos otro texto, acompáñame por favor. Efesios capítulo 4, verso 7. Primer elemento que estamos viendo es que la gracia es un don de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La gracia es un don de Dios, es algo inmerecido, es algo que usted y yo no ganamos, lo ganó Cristo en la cruz del Calvario. Efesios capítulo 4, verso 7 dice: pero a cada uno de nosotros, oiga esto, a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida de ¿qué? Del don de Cristo. Cristo es el don de Dios para la humanidad, es el regalo. Pero Cristo mismo, en sí mismo, nos dio su gracia. Para que usted y yo, mire hermano, no merecíamos ser salvos, pero somos salvos por la gracia del Dios de los cielos. Ahí es donde mucha gente se quiebra la cabeza, porque cuando nos empieza a ver a nosotros y empieza a ver nuestros errores, nuestros debilidades, mucha gente dice, pero ¿cómo es que ustedes dicen que son salvos? Si ustedes no, como que anduvieran volando, como que la gente que quiere entender la salvación que hemos recibido, quiere ver en los creyentes, quiere ver perfección total, impecables, sin fallas, sin errores. Pero de eso no existe. De eso no hay. Porque los creyentes no es que seamos perfectos. Somos seres redimidos por la sangre de Jesucristo y perdonados por su gracia, que es un regalo de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces de repente usted y a mí somos cuestionados por alguna persona y dicen, mire, ¿y cómo es que ustedes dicen que son salvos si ustedes son fallones también? Aleluya. ¿Cómo es que dicen que ustedes son salvos y que van a ir al cielo si ustedes también pecan? Porque lo que quieren ver es perfección y no han entendido que la salvación no es por la perfección que nosotros tengamos, sino que es por la pura gracia dada por Dios a nuestra vida, y que se cree por medio de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermanos. Bien, vamos a otro elemento. Veamos otro elemento interesante de esto. Segundo elemento que debemos de entender. Hablamos de la gracia y el apóstol Pedro habla de la paz también. Y a mí me llamó la atención por qué habla de esos dos elementos. Fíjese, hermano, que da a entender también el apóstol Pedro que la verdadera paz no procede de nada de aquí de la tierra, sino que la verdadera paz proviene de esa misma gracia que Dios ha dado. La paz verdadera viene de la gracia bendita que Dios ha derramado sobre nosotros. Ahora, ¿por qué es tan importante la paz? Mire, hermano, ¿qué es lo que menos hay en el mundo? Lo que menos hay en el mundo es paz. Lo que menos hay en los países es paz. Lo que menos hay en los barrios es paz. Y a veces lo que menos hay en los hogares es paz. Entonces el apóstol Pedro, sabiendo que los creyentes estaban siendo perseguidos, sabiendo que los creyentes estaban siendo acosados, entonces les dice, miren hermanos, yo ruego que la gracia y la paz de Dios sea multiplicada en ustedes. Porque si no, no van a poder salir adelante. Porque si no, no van a poder vivir. Y si no, mire hermano, aún nosotros como hijos de Dios, aún nosotros como creyentes, perdemos la paz con tanta
con tanta angustia, con tanta prueba, con tanto problema, con tanta violencia, con tanta necesidad? Perdemos la paz. Por eso el apóstol Pedro dice, miren, ustedes necesitan paz y que esa paz sea multiplicada en ustedes. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Mire, déjenme hacerle una pregunta. ¿Será que usted y yo necesitamos paz? Yo creo que sí, hermano. Si tuviéramos esa paz que el apóstol Pedro entendió y que sabe que necesitamos, mire, no viviríamos nuestras vidas tan eléctricos, tan enfermos, hermano. Porque por falta de paz es que a veces nuestra alma anda atribulada. Por falta de paz es que nuestra presión anda elevada. Por falta de paz es que vivimos ansiosos. Ya está. Gracias. Por falta de paz es que nos vamos al hospital. Aleluya. Porque ya no aguantamos. Porque ya no aguantamos las aflicciones o las necesidades. Amén, hermanos. Por falta de paz se le va la voz a uno. Aleluya. Dele un fuerte aplauso al Señor si se anima. El diablo ha logrado que los ambientes en que nosotros nos movemos y vivimos esté atestado de violencia, hermano, esté atestado de maldad, esté atestado de pecado. En los trabajos, hermano, cuántas cosas no encontramos en los trabajos a veces. Nos topamos con injusticias, nos topamos con envidias en los trabajos, nos topamos con gente que no quiere enseñar, nos topamos con gente que quiere presionarnos. Bueno, encontramos de todo y nos roba la paz. Porque regresamos al trabajo regresamos del trabajo para nuestras casas y llegamos a la casa presionados, incómodos, molestos, y entonces se explota uno en la casa. Explota uno en la casa. ¿Por qué? Porque trae problemas de allá uno. Y la esposa y los hijos que de alguna manera lo están esperando a uno, y dice, pero ¿por qué venís enojado si te estamos esperando? Pero es que no saben que, y empieza uno a pelearse. Y entonces la paz que le robaron a uno por allá, por los trabajos, por lo que uno anda haciendo, se la viene a robar en la casa también. Y se la viene a robar en la casa, ¿por qué? Porque uno viene sin paz. Y entonces la trae al hogar y se complica en el hogar. Entonces nosotros necesitamos aprender a vivir en la paz del Señor. Acompáñenme a un versículo de la Escritura. El apóstol Pedro logró ver eso y dijo, miren, hermanos, ustedes necesitan, porque el saludo de los apóstoles en las cartas no son saludos, hermano, como para ser amables. Nada más, no. Ellos están dando una palabra de vida, aún en los saludos. ¿Sí me estoy dando a entender? Ahorita le explico algo más de eso. Juan capítulo 14, versículo 27. Juan 14, verso 27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni qué dice, hermano, ni tenga miedo. Mire esto, mire. Quiere decir que el mundo no nos puede ofrecer a nosotros paz, aunque da una paz ficticia. Por ejemplo, el que anda atribulado y el que anda angustiado, a veces dice él que encuentra paz en el licor.
y se pone bolo. Y dices que es para olvidar mis penas. Aleluya. Dice, voy a olvidar mis problemas, voy a olvidar mis penas, me voy a tomar esto. Pero no se van las penas así, ni se van los problemas. No se van así. Pero esa es la forma que el mundo ofrece una paz ficticia. Otros encuentran paz en las drogas, en algún tipo de pecado, y creen ellos que ahí se deleitan y creen que el problema se fue. Pero no se va, el problema no se va. La única manera de que usted y yo estemos en el reposo es encontrar la paz que Cristo ofrece. Y esa paz que Cristo ofrece, dice el pasaje que acabamos de leer, dice: no se turbe vuestro corazón, ni tengas, ¿qué dice, hermano? Ni tengas miedo. Oiga esto, la paz de Dios es la única que puede normalizar nuestra vida para no vivir turbado, porque cuando uno está turbado, toma malas decisiones. Cuando uno está turbado, se enoja y dice cosas que no debe. Cuando uno está turbado, hermano, termina peleando. Cuando los problemas no se arreglan peleando. No se arreglan peleando. Entonces, note que la paz que el Señor da es una paz que elimina la turbación de nuestra alma. Cuando uno está turbado, hermano, toma unas decisiones tan equivocadas, tan fuera de orden, que se hunde más, que termina en un gran conflicto mayor. Dice: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Los efectos de la falta de paz puede ser turbación, pero también puede ser miedo. Mire, hermano, vivir con miedo no es nada agradable. Vivir con miedo, pues no solamente nos roba la paz, sino que vivir con miedo es como vivir en terror todos los días. Por ejemplo, cuando creemos que algo nos va a pasar. Ha habido gente, hermano, que le roban tanto la paz, el diablo le logra robar tanto la paz, que empiezan a vivir con miedos de todo tipo. Miedo a saber si no voy a amanecer vivo mañana. Fíjese. Miedo de no puedo salir porque y si me pasa algo en el camino. Miedo fíjese que yo conocí a alguien que tenía miedo porque tenía la idea de que pronto se iba a morir. Y entonces no lograba pero ni salir al trabajo, a la tienda, no lograba salir porque tenía miedo. Si salgo me puede pasar algo. Si salgo me puedo morir en la calle. Ese miedo no es producto de la presencia de Dios. Ese miedo es producto de que el diablo nos robó la paz y metió alguna mentira. Alguna mentira como: me voy a morir, me voy a enfermar, algo me va a suceder. Eso quiere decir que el diablo ha trabajado mucho en la vida de uno. Pero la paz que el Señor nos ofrece es una paz que trae tranquilidad, trae reposo. Y en este tiempo, hoy más que nunca, necesitamos aprender a vivir en esa paz que Dios ofrece. En esa paz que solo Dios nos puede dar. ¿Cómo es que el apóstol Pedro les dice a los creyentes: miren, que haya paz si los están persiguiendo? Cualquiera de nosotros podría decir: hermano, pero es que lo que pasa es que usted no sabe lo que está pasando ahí por mi casa, no sabe que balacean a cada rato, que roban, se están metiendo a las casas, están asaltando, están llegando los de migración, están llegando por aquí, por allá, y empieza el terror.
Pero eso es exactamente lo que el apóstol Pedro les está diciendo a los expatriados. Eso es exactamente. Hermanos, haya en vosotros gracia y paz os sean multiplicadas. El apóstol Pedro sabía que estaban siendo perseguidos. El apóstol Pedro sabía que estaban siendo apresados. El apóstol Pedro sabía que estaban siendo encarcelados y que algunos estaban siendo muertos, estaban siendo asesinados por los perseguidores. Por eso es que el apóstol Pedro menciona al diablo ahí en la primera carta como el diablo, como león rugiente, buscando a quien devorar. Así estaban siendo perseguidos los de la iglesia. ¿Acaso se equivocó Pedro en decirles: miren, hermanos, ustedes lo que necesitan es gracia de Dios y paz? A saber cuántos, cuando oyeron esa carta, habrán dicho: sí, el apóstol Pedro no sabe lo que está hablando. ¿Cómo podemos tener paz en la persecución? ¿Cómo podemos tener paz en la tormenta? ¿Cómo podemos tener paz cuando nos están acosando y nos están persiguiendo? ¿Cómo podemos tener paz? Solo Dios puede darte esa paz, que a pesar de las angustias, las aflicciones y las persecuciones, tu corazón esté confiado en el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el salmista, acompáñenme a un versículo, en el Salmo 4, verso 8, expresa su confianza en la paz del Señor, expresa su confianza en que Dios está con él. Salmo capítulo 4, versículo 8. ¿Lo tiene, hermano? Vaya, mire lo que dice: en paz me acostaré. ¿Cuántos hemos leído este pasaje alguna vez? Sobre todo cuando tenemos miedo, ¿va? Aleluya. Cuando algo está pasando en nuestra alma y algo está pasando y ya corremos, dice: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Son palabras que no se trata solamente de leerlas, que no se trata solamente de decirlas en voz alta, aunque está bien leerlas y está bien decirlas en voz alta, pero se trata más de creerlas en el corazón, de decirle al Señor: Señor, yo creo en tu palabra y yo voy a dormir confiado, Señor, voy a estar tranquilo, porque tu paz es la única que me puede hacer descansar. Cuando está, yo no sé cuántas veces usted se ha acostado atribulado por alguna situación. ¿Cuántas veces usted se ha acostado pensando y dándole vueltas a ese lío y a ese problema que a veces tenemos, hermano? Y se acuesta uno y no se acuesta muy en paz. Dice: ay, voy a leer la escritura, y quizás por guianza del Espíritu, o quizás porque usted ya conoce el versículo, va a esa escritura y dice: Señor, yo voy a orar esto, Señor, yo necesito esto. Pero en realidad necesitamos creerlo y creer que Dios tiene esa paz para nuestra vida. ¿Cómo dormirían los creyentes que eran perseguidos en aquel tiempo? Porque necesitaban dormir, pues. Igual que usted, igual que yo, necesitamos dormir. Pero ¿cómo dormirían los que estaban siendo perseguidos? ¿Cómo dormirían sabiendo que atrás venía el diablo como león rugiente, buscándolos para matarlos, buscándolos para... Pero el Señor les había seguramente enviado su paz, y el apóstol Pedro sabía que necesitaban esa paz. Por eso en el saludo le decía yo, en todas las cartas se ha dado cuenta que siempre se pone como un saludo. En cualquier carta que uno escriba, cuando uno escribe: te saludo cariñosamente, esperando que estés bien de salud en tu casa y en tu familia. Hasta los aprende uno, lo aprendió uno a escribir, ¿verdad? Allá en El Salvador, en aquella materia se llamaba idioma nacional, y ahí le enseñaban a escribir cartas.
Y esos saludos se quedaron hasta grabados, hermano. Se quedaron grabados. Pero eso es parte de un saludo por amabilidad y todo eso. Pero el apóstol Pedro no está tratando de ser amable. El apóstol Pedro no está tratando, miren hermanos, que la paz del Señor sea con ustedes. Porque no, él sabía la condición en que estaban viviendo los creyentes. Por eso su carta no es una carta de amabilidad. Su carta es una carta, hermano, son palabras que él sabe que pueden cambiar la vida de alguien, porque la palabra de Dios, la palabra de Dios tiene la capacidad de transformar. La palabra de Dios tiene la capacidad de consolar, tiene la capacidad de fortalecer. La palabra del Señor tiene la capacidad de animar, hermano, de levantarnos cuando estamos atribulados. El apóstol Pedro lo sabía y él no estaba tratando de ser amable, estaba tratando de que los creyentes encontraran lo que necesitaban. Y lo que necesitaban para salir adelante era gracia de Dios y paz del Señor. A saber si usted y yo lo que necesitamos, tanta vuelta que le estamos dando al lío que tenemos o al problema que estamos pasando, y lo que necesitamos es gracia de Dios, o lo que necesitamos es la paz del Señor en nuestra vida. Amén, hermano. ¿Cuántos me están entendiendo? Bien, vamos a un tercer elemento rápidamente. Esa frase o esa palabra que el apóstol Pedro usa, sea multiplicada, es una palabra interesante porque da a entender la importancia de que el creyente busque que esa gracia y esa paz vayan creciendo en nuestra vida. El Señor ya puso en nosotros ese don, esa bendición sobre nuestra vida. Ya puso sobre nosotros gracia y puso también paz en nuestra vida como parte de sus bendiciones. Pero es nuestra responsabilidad como creyentes buscar que esos elementos crezcan en nuestra vida. Es nuestra responsabilidad no perderlos o que mengüen en nosotros. Es nuestra responsabilidad hacerlos crecer. ¿Cuántos me están entendiendo? Vaya conmigo a un versículo. Por ejemplo, Lucas capítulo 2, verso 40, hablando del Señor Jesucristo, dice que el Señor crecía y se fortalecía. Oiga esto, Lucas 2, verso 40. ¿Lo tiene, hermano? Y dice: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Y oiga esto, y la gracia de Dios era sobre él. Fíjese hermano, que platicando con los hermanos, con hermano Milton, hermano apóstol, uno de ellos, no recuerdo quién de los dos, pero dijo algo que me llamó la atención. Y dijo, no es lo mismo crecimiento que desarrollo. Yo me quedé así como, ¿cómo? No es lo mismo crecimiento que desarrollo. Y por supuesto él lo había aprendido, se lo oyó también a alguien más. Por cierto, se lo oyó a un médico. Y el médico le explicó que crecer y desarrollarse son dos cosas diferentes. Porque el cuerpo del niño puede crecer, pero su capacidad y mentalidad pueden no desarrollarse. Por eso es que los médicos miden tanto su estatura como las habilidades que tiene. No en tamaño, sino qué habilidades tiene. Y por ejemplo, lo miden a un niño de 1 año, lo miden y dice la estatura, así está bien. En lo físico está bien.
Pero este niño a la edad de 1 año ya debería empezar a caminar, ¿sí? Esa es habilidad y capacidad. Ya no es crecimiento, es habilidad y capacidad. A la edad de 1 año ya debería empezar a decir ciertas palabras. A la edad de 1 año ya debería de percibir algunas cosas bien claras. Entonces, el crecimiento es el tamaño de estatura. El desarrollo es las habilidades que uno tiene y las capacidades que uno tiene. ¿Sí me estoy dando a entender? Vaya. Entonces nosotros, como creyentes, en nuestra vida es similar. Nosotros vamos creciendo porque no se para la edad, va. Aleluya. Aunque yo sé de alguien que está cumpliendo 15. Aleluya. Al final vamos a orar. Me dijo que está cumpliendo 15, pero que en realidad son 51. Solo le dio vuelta a los números. Así está bonito cumplir años, va. Pero mire pues. Entonces, en el creyente, nosotros seguimos creciendo en edad, seguimos envejeciendo de alguna manera. Nuestra edad sigue, no se detiene por más que uno quiera. No se detiene. Pero a medida que uno va creciendo, las habilidades deberían de ser mayor espiritualmente en el cristianismo. Si estamos desarrollándonos bien y desarrollándonos saludablemente, las habilidades que da Dios, que vienen de Dios, deberían de ir creciendo también, deberían de ir desarrollándose en nuestra vida. Y por ejemplo, Él nos da de su gracia, Él nos da de su paz. Nuestro deber es que eso debe de irse desarrollando en nosotros. Por ejemplo, es cierto que hay circunstancias que nos hacen perder la paz, pero con la experiencia, con la vida devocional en Dios, con la fe puesta en el Señor, nuestra vida se desarrolla a tal grado que cuando vienen las pruebas o vienen los problemas, si nos hemos desarrollado, vamos, hermano, a estar firmes ante cualquier situación, sabiendo que de la misma manera que el Señor nos libró ayer, nos puede librar hoy y nos va a librar mañana el Señor. Eso es porque estamos siendo desarrollados. Pero si usted y yo enfrentamos los problemas de la misma forma que hace 5 años, aleluya, seguimos enfrentando los problemas. Yo ya no puedo con este problema. Yo mejor me voy, me escapo, yo ya no sigo, ya no busco al Señor. Entonces no se ha desarrollado. Los años han pasado sobre uno, pero no nos hemos desarrollado espiritualmente. No sé si me estoy dando a entender, hermano. No nos hemos desarrollado. ¿Por qué? Porque estamos enfrentando la vida, las pruebas, los problemas, las dificultades de la misma manera que lo hacíamos antes. Cuando a esta altura del partido, aleluya, a esta altura de nuestro caminar, si ya tenemos años en el evangelio, usted y yo deberíamos de tener la capacidad de enfrentar los problemas con la entereza que merece un hombre o una mujer más madura en este tiempo. ¿Por qué? Porque nuestra vida se ha desarrollado en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Bien, veamos un texto más. Esa es la razón por la que el apóstol Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. El tercer elemento que estamos viendo es que la gracia y la paz debe de ser multiplicada. Es decir, debe de ser de nuestra parte, debemos buscar que crezca.
Debemos esforzarnos porque crezca. Debemos esforzarnos en desarrollar. Eso es lo que hacemos con nuestros hijos cuando están creciendo, ¿ah? Los impulsamos a que se desarrollen. Los impulsamos a que tengan más habilidades. Camine, papito, vaya, camine. ¿Se cayó? ¿Se cayó? ¿Qué es lo que hacemos? Animarlo a que se levante. Mire, si usted es de aquellos que nunca lo soltó, hay niños que empiezan a caminar como a los 4 años usted, porque nunca los dejaron caminar. Nunca, y no, y es que se puede caer, y es que se va a lastimar, y es que se va a rasguñar, y es que no lo deja uno desarrollarse. Tiene uno que permitir, corre sus riesgos en el desarrollo. Pero un buen padre, una buena madre, lo impulsa a que se siga desarrollando, lo impulsa a que se siga desarrollando, lo impulsa a que tenga una experiencia con Dios. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Las pruebas o las dificultades a veces no son, hermanos, para matarnos. Las pruebas y las dificultades es para enseñarnos, para desarrollarnos y para que veamos una vez más que Dios con nosotros puede, hermanos, sacarnos adelante de cualquier problema. Las pruebas sirven para producir paciencia en nuestra vida. Las pruebas sirven para que nos fortalezcamos en el Señor, nos desarrollemos en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Bien, número 4, y termino. Note por favor que la paz y la gracia que Dios nos ha dado, es decir, las bendiciones que Dios nos ha dado, necesitamos buscar que crezcan. Pero el apóstol Pedro dice en el texto que estas dos crecen a través del conocimiento de Cristo. Acompáñenme de nuevo, por favor, vamos a ver a segunda de Pedro, versículo 2. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 2. Ahí está, hermano. Oiga esto. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿En qué? En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Fíjese, hermano, que para hacer crecer las bendiciones de Dios en nuestra vida, nosotros tenemos que conocer su palabra. Tenemos que conocerlo a Él. Tenemos que para poder disfrutar sus bendiciones, necesitamos conocer al Señor. Necesitamos conocer su palabra. No podemos disfrutar las bendiciones de Dios si no lo conocemos. Si no conocemos al Señor, no vamos a poder disfrutar lo que Dios nos ofrece, todo lo que Dios nos ofrece. Y en ese sentido, entonces el apóstol Pedro nos insta a que le conozcamos. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3. Mire lo que dice ahí. Después de ahí, de ese verso 2 dice: como todas las cosas, oiga, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ¿qué dice, hermano? Nos han sido dadas por su divino poder. ¿Mediante qué? El conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ojo con esto, hermano, porque dice: todas las cosas de la vida y la piedad nos han sido dadas. ¿Quiere decir que eso ya está ahí? Quiere decir que usted ya las tiene. Usted y yo ya las tenemos, porque nos fueron dadas por su divino poder. Ya las tenemos. Ya tenemos la gracia de Dios porque Él nos aceptó como sus hijos. Tenemos la paz del Señor y bueno, y tenemos una cantidad de bendiciones
que ya están implícitas, ya están en nosotros, pero que se manifiestan, diría yo, o se disfrutan mediante el conocimiento del Dios de los cielos. Esto es algo así, mire hermano, es algo así como que le han dejado una herencia, o como que nos han dejado una herencia, y sabemos que tenemos una herencia, pero no sabemos de cuánto es, y no sabemos qué nos han dejado. Necesitamos descubrir lo que nos han dejado, y para poderlo descubrir y disfrutarlo, pues tenemos que conocer lo que nos dejaron. ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? Hay que leer el testamento, porque ahí está que es lo que nos han dejado. El gran problema es que como no lo leemos, el gran problema es que como no lo conocemos. Sí, fíjense que mi tío que se murió allá en el campo, como que dicen que me dejó mi herencia, pero yo como no necesito. Hay gente que es media orgullosa, hermano. Dice, no, yo no necesito. Por eso es que uno le dice a veces a los papás, cuando los papás todavía están vivos, y le dicen a uno, mira mi hijo, este terrenito, este solarcito, este terrenito, este solarcito va a ser tuyo. No, mami, no hablemos de eso. Yo no quiero nada, le dice. ¿Ha oído usted esa expresión? Es muy común, porque uno no quiere que se mueran los papás, pues esa es la razón, ¿verdad? Esa es la razón. No, papi, yo no quiero nada, no necesito nada. Cuando él se va, aleluya, cuando él se va, cuando ella se, como usted dijo que no quería nada, entonces no lo dejaron ahí. Aleluya. O lo llaman. Yo he sabido de gente que lo llama y dice, mira, se murió el abuelito, y entonces dicen que te dejaron algo, porque no, yo no quiero nada. No quiero nada. Y entonces allá se las arreglan, ¿va? Y aparece otro dueño. Porque allá en nuestros países y en otros países se puede hacer de todo, hermano. Y lo arreglan, allá lo arreglan. Y como uno no quería nada. Entonces, a ver cuántas bendiciones nos ha dejado Dios en el testamento, pero como no queremos nada. No necesito. ¿Cuánto no necesitamos nosotros de Dios, hermano? Y la herencia está allí, en el testamento del Señor. Ahí está. Porque para que haya, dice la Biblia, para que entre en vigencia el testamento, ¿qué es lo que se necesita, hermano? Que haya muerte. Que el testador haya muerto. Y el Cristo ya murió. El testamento ya entró en vigencia. Las bendiciones de Dios están ahí para nosotros, pero tenemos que conocerlas, tenemos que leerlas. Entonces, para que esas bendiciones se desarrollen, las podamos disfrutar, necesitamos conocer su bendita palabra del Señor. Vamos a ponernos en pie. Le voy a invitar a que hagamos un pequeño resumen rápido. Solo con paz y gracia multiplicada en nuestra vida vamos a poder sobrellevar los embates de la vida, sean las persecuciones del diablo, sean los ataques del enemigo, sean las falsas doctrinas. ¿Cómo uno se defiende ante las falsas doctrinas, hermano? ¿Cómo se defiende uno? Si no es a través del conocimiento de la palabra. Si no conocemos la palabra, no vamos a poder defendernos de las falsas doctrinas. Y es por eso el apóstol Pedro, en su segunda carta, les advierte de todos los falsos maestros y les dice que se multipliquen la paz,
la gracia, que se multipliquen en el conocimiento del Hijo de Dios. Cierre sus ojos un momento. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y vamos a pedirle esta noche al Señor. Yo no sé si usted vino con falta de paz en su corazón. No sé si el diablo lo está persiguiendo, si el diablo ha venido detrás de usted o se siente perseguido. Usted y yo lo que necesitamos es la gracia de Dios. Es la paz del Señor. Y todas esas cosas han sido dadas por Dios para nuestra vida. Si usted necesita esa gracia y esa paz, te voy a invitar a que te vengas adelante a decirle: Señor, yo necesito de ti, Señor. En un mundo tan conflictivo, en un mundo tan lleno de violencia, lleno de maldad y tanta necesidad, usted y yo lo que necesitamos es que la gracia y la paz se multipliquen en nosotros. Señor, envía tu paz a nuestra vida. Si has estado viviendo angustiado, si has estado viviendo afanado, si has estado viviendo con ansiedad, busca la paz. Busca la paz de Dios. Acércate a encontrarte con el que puede dar paz, con aquel que puede hacernos dormir, hacernos descansar, porque en Él hemos confiado. Porque nuestra alma está confiada en Él. Aleluya. Pidámosle a Dios esa paz que echa fuera toda turbación de nuestra vida, que echa fuera todo miedo, todo temor. Y dile: Señor, lléname de tu paz, la paz que solo Dios puede darnos. ¿Quién más puede darnos esa seguridad que necesitamos? Sea que el diablo ande detrás de ti como león rugiente, o sea que el diablo se aparezca como ángel de luz para confundirte, para engañarte. Solo Dios puede darte la gracia y la paz que necesitamos para salir adelante. Padre, envía, Señor, esta noche al corazón. Envía, Señor, tu palabra que puede confortar nuestras almas. Envía tu palabra que puede traer esa paz que necesitamos, que puede traer esa seguridad para nuestro corazón. En el nombre de Jesús, toda angustia, toda necesidad, toda aflicción, toda ansiedad, Señor, sean arrancadas de nuestra alma, sean arrancadas de nuestro corazón, porque nosotros queremos tu paz, anhelamos tu paz, Señor. En el nombre de Jesús, pon delante de Dios, hermano, toda necesidad, todos los problemas que hay en tu vida que están queriendo robar la paz del Señor. Llevémoslos delante del trono del Señor, y Él, que conoce nuestra necesidad, Él puede suplirlas.
conforme sus riquezas en gloria. Padre, bendice esta noche a tu pueblo. Bendice, Señor, la vida de cada uno de tus hijos. Toda necesidad, toda aflicción de sus vidas, las ponemos delante de tu trono, creyendo, Señor, que en ti podemos estar confiados, creyendo que en ti podemos recibir bendición, en ti podemos estar seguros, y nada ni nadie nos puede apartar de tu amor, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, oramos creyendo, Señor, que toda turbación de nuestra mente es alejada por tu gracia. Señor, que todo temor de nuestra vida es alejada por tu gracia. Señor, que toda falta, Señor, de paz es alejada de nuestra vida. Y tu gracia y tu paz se multipliquen en nosotros. Desarrolla, Señor, en nuestra vida tu paz y tu gracia, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice, Señor amado, esta noche